hemos estado hablando de algo muy importante y es acerca de, de el interés que tiene Dios en la familia. Dios es un Dios que está interesado en la familia. Todos nosotros somos el producto o el resultado de la crianza de una familia y nosotros a la vez daremos como fruto una nueva generación. Todos los que estamos aquí somos el fruto de una generación que nos amó y que nos compartió sus principios, sus valores, y ello fue lo que nos ayudó a ser lo que nosotros somos hoy en día. Ahora nosotros respondemos justamente también para poder establecer una nueva generación, pero que esa nueva generación esté bendecida por Dios. Miremos un texto que es conocido, que vale la pena que nosotros tengamos en cuenta en Gálatas capítulo 3, para que podamos mirar esta palabra. Dice la escritura así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado, ¿en dónde? En un madero. Entonces el Espíritu Santo en este texto nos recuerda la obra del Señor Jesús en la cruz. ¿Y qué dice la obra? La obra dice que Él fue a la cruz para redimirnos, rescatarnos y liberarnos de toda maldición. ¿De cuánta maldición? Toda maldición. Tenga en cuenta eso. El trabajo de Cristo en la cruz es rescatarnos de toda maldición. Ahora, una vez que el Señor nos rescata o nos libra de toda maldición, el versículo 14 nos dice: para que en Cristo Jesús la bendición. Ahora hay un contraste. Primero habla de la maldición que es quitada y ahora habla de la bendición que Dios quiere colocar sobre sus hijos, sobre los que ha redimido. ¿Cuántos dicen amén? Dice la escritura: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hagamos una oración con esa palabra. Padre, te damos gracias en esta noche, una vez más, por tu presencia. Gracias porque podemos alabarte, podemos adorarte y podemos escuchar la voz de tu Espíritu hablando a nuestro corazón a través de la palabra. Pedimos, Padre Celestial, que en esta noche podamos tener victoria sobre toda maldición que haya estado operando, Señor, en contra de nuestras vidas, y para que en esta noche el poder de tu presencia y de tu palabra establezca la bendición sobre cada vida, cada familia y cada generación, Señor, que tú has llamado, amado Dios, en Cristo Jesús. Oramos para que tú nos des, Señor, la gracia, la sabiduría, el entendimiento, y que podamos hoy, Señor, ser edificados en nuestra fe. Que hoy nuestro corazón pueda recibir esa palabra de la fe, para que nosotros podamos ver entonces que tu palabra es fiel, se cumple y cumple también su propósito con todo, por todo aquello que tú le envías. Gracias, Señor, te damos por este mes de septiembre que ya viene en camino. Desde aquí, desde ahora, Señor, lo bendecimos cada uno, Señor, de sus días, cada semana, y creemos también, Señor, que tú eres el que sigue trayendo milagros, maravillas y bendiciones para cada uno de tus hijos en el próximo mes. Gracias por el mes de agosto que termina, por la vida que nos has dado, la salvación que nos has dado, las oportunidades que nos has dado, y te damos toda la gloria a ti en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Señor en esta noche por su palabra. Y, y Dios nos ha estado hablando acerca de lo importante que nosotros los hijos de Dios debemos tener en cuenta en nuestra vida espiritual. La obra de Cristo, Cristo vino para redimirnos y liberarnos de toda maldición. Y una vez que el Señor nos quita toda maldición, el propósito es que entonces Dios establezca su bendición sobre nosotros.
Ahora, la bendición de nuestras vidas es clave. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos familia. Algunos ya la tenemos, ¿cierto? Otros la van a tener, y esa bendición se tiene que convertir en una bendición generacional. ¿Una bendición qué? Generacional. O sea, que vaya de generación en generación. Y estuvimos hablando también acerca de las maldiciones, que hoy por hoy nosotros debemos comprender que las maldiciones son esas fuerzas malignas que vienen a atormentar y a justamente hacer fracasar a las personas, y que esas maldiciones, si no les tenemos cuidado, se pueden traspasar de generación en generación. Entonces estuvimos hablando de ello. Sigamos para ir mirando lo importante de ello. Mire esto: ¿cómo saber que hay una maldición generacional en una vida? ¿Cómo me doy cuenta de que está operando una maldición en una persona, cierto? Y de esa manera nosotros poderla lógicamente romper y traer bendición sobre nuestra casa. Primero que todo, cuando un suceso va ocurriendo sistemática e inevitablemente de una generación tras otra. Colocamos ejemplos. Una maldición, por ejemplo, en conducta, lo hemos hablado, y que hemos sido muy afectados los colombianos, los caucanos, el alcoholismo, donde nosotros nos ponemos a mirar que nuestros ancestros, muchos de ellos fueron alcohólicos, y luego eso lo fueron transmitiendo de generación en generación y se convirtió en una atadura generacional, que el único que puede romper eso es Cristo Jesús. Puede romperlo, ¿para qué? Para justamente darle lugar a la bendición de Dios en esa vida, ¿no? Y hemos experimentado esas maravillas de Dios justamente aún en nuestras propias vidas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la depresión, hoy en día como nunca antes la depresión está atacando a las personas. Y lo más fuerte de esto es que no solamente está atacando a la gente que no conoce a Dios, está atacando a la gente que conoce a Dios. Dígame en algo. Y cuando revisan los psicólogos, las personas de ciencia, revisan, siempre le preguntan a una persona depresiva si alguno de sus padres o de sus abuelos también sufrieron de lo mismo. ¿Por qué preguntan eso? Porque ellos han concluido que la depresión es justamente una conducta o una experiencia que se puede transmitir de generación en generación. Y entonces uno escucha noticias que las personas que son propensas a ese tipo de conducta muchas veces son transmitidas de generación en generación. La palabra que nos dice que Cristo vino a redimirnos de toda maldición, vino a rescatarnos para que nosotros ya no seamos presa, ni estemos esclavos, ni atados a las maldiciones que tal vez han querido traspasarse de generación en generación en nuestra familia. Otro ejemplo de lo que está ocurriendo y que se ve mucho es, por ejemplo, el divorcio. El divorcio, los sociólogos se dan cuenta cuando estudian este flagelo, llamémoslo así, donde los matrimonios se han vuelto tan desechables, los matrimonios se han vuelto como tan temporales, ya no hay un compromiso como antes, ¿sí? Ya, por eso los jóvenes ven a dos abuelitos, por ejemplo, caminando por la calle, y ellos piensan que eso es una utopía, que es idealizar una relación, que es imposible llegar a viejito con la misma viejita, que es casi imposible. Ya la gente no se ve haciendo eso. En cambio, en nosotros, en Cristo Jesús, creemos que es posible que ser libres, ¿cierto? Y establecer compromisos, como lo dice la palabra, hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántos dicen amén a eso? A mí me gusta hablar con mamá, con papá, porque ellos
siempre me dan consejos. Ya han cumplido 50 años de casados. Bueno, y después de que uno ha cumplido 50 años de casado, ha vivido bastantes etapas. Bien. Y ella me dice, ¿no? Porque ella conoce que todas las parejas echan chispas. ¿Qué es echar chispas? Peleas. Y entonces papá y mamá le dicen, hijo, tranquilo. Hemos llegado a 50 años de casado echando chispas, pero hemos llegado. Entonces dice, y yo le digo, ¿y qué? ¿Cuántas chispas? Y yo, bastantes. O sea que los dos cuando hay fricción, entonces echa chispas. Y luego me dice, pareja que no eche chispas, está muerta. Eso es como quien dice, prepárese para las chispas, ¿no? Los desacuerdos, las fricciones, son normales en toda relación. Ahora, que en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, se rompe la maldición del divorcio, dígame amén. Y se establece la bendición de la fidelidad. Por eso es que la gente te anda mirando a ti y a mí a ver si funciona lo que hablamos. La gente nos anda mirando porque hoy en día una de las grandes necesidades, yo me encuentro con mis amigos de hace 20, 25, 30 años, ¿sí? Y ellos dicen, ve, ¿y cuántas esposas has tenido? No, una sola. ¿Una? ¿Cuánto llevan? Vamos a cumplir 20 años de casados. ¡20! ¿Y les parece eso una? Digo, no, eso no es nada. Conozco a unos de 50, a otros de 60. Y a ellos les parece eso imposible. ¿Por qué les parece imposible? Porque las costumbres y el sistema de allá afuera habla de que es normal divorciarse, que es normal fracasar de una relación. El abuelo fracasó, el papá fracasó. ¿Cuál es la conclusión? El que le sigue también va a fracasar. Por eso es tan importante decir, no señor, cuando estamos en Cristo, puede ser que el abuelo fracasó, puede ser que el papá fracasó, pero en Cristo nosotros establecemos una nueva bendición y una nueva realidad. El Señor nos ayudará hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se establece una nueva realidad para que nosotros comprendamos que tenemos que recibir y aceptar lo que el Señor ha hecho por nosotros. En otros casos, por ejemplo, están también los accidentes, las muertes prematuras. En una de las reuniones miramos el árbol genealógico de los Kennedy, que fueron una familia de gobernantes de Estados Unidos, y cómo ellos, ¿sí?, tuvieron muertes trágicas. Unos murieron en accidentes automovilísticos, otros fueron asesinados. Casi ninguno murió de muerte natural. Eso tiene que ser raro. Y ellos han sido la familia, ejemplo de una familia con un árbol genealógico trágico, donde las personas han experimentado la tragedia, la muerte, el asesinato, los accidentes. ¿Y sabían ustedes que todo eso es obra del enemigo? El diablo vino a robar, matar y a destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y entonces uno dice, esa es la manera como yo debo reclamar y decir, no, está bien, puede ser que antes de mí muchos pudieron haber llegado a tener muerte prematura, accidentes, asesinatos, pero cuando viene Cristo y nos redime, nos limpia con su sangre, ahora empieza una nueva historia, empieza un nuevo destino, empieza un nuevo rumbo para mí y para mi familia y mi descendencia, para mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de mis hijos, hasta 1000 generaciones, ha dicho el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ahí es donde el creyente debe estar parado. Ahora, nosotros vemos que hay muchos ejemplos con respecto a maldiciones que saltan de generación en generación, que operan de generación en generación y que justamente traen esos inconvenientes en el área espiritual, en el área emocional, en el área física. Por ejemplo, hay enfermedades donde los mismos médicos van y le preguntan a uno, ¿su padre sufre de esto? ¿Su padre o su madre o hay un familiar que sufre de esto? ¿Por qué le preguntan eso?
porque hay enfermedades que son hereditarias. Y hay personas que lo aceptan. Ah, mi abuelo se murió de un ataque cardíaco, mi papá también, entonces yo estoy esperando el mío. No, ¿cómo así? No, espérese, cuando usted viene a Cristo, el Señor Jesús rompe ese ciclo de herencias malditas y establece ahora una nueva realidad. La realidad es que en Cristo Él nos bendice, Él va a completar el número de nuestros días en esta tierra. En Cristo podemos vivir con salud, con vigor, con fuerza para cumplir los planes de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es una nueva realidad en la que uno tiene que pararse y no aceptar. Y estuvimos viendo también otra área, la espiritual, ¿cierto? Que tiene que ver con la dureza de corazón, la emocional que tiene que ver con el fracaso emocional. La gente no le va bien en las relaciones interpersonales y eso es que una maldición está operando, porque toda relación buena que empieza termina mal. Termina mal. ¿No? Las enfermedades que se transmiten de generación en generación. Y hay otra, que a la gente a veces no le gusta que uno toque esto, pero hay que tocarlo. Y es la miseria. La miseria, que las personas, mi tatarabuelo fue pobre, vivió en la miseria, mendigando, entonces el abuelo también, el papá, y yo también, entonces tengo que seguir esa Biblia. No. En Cristo Jesús, toda maldición se rompe. Toda maldición se rompe. ¿Cuántos lo creen así? Y está bien, tampoco el Señor. Puede ser que algunos de los que están aquí, Dios los lleve a tener un nivel de vida muy alto, una calidad de vida grande, de administrar grandes recursos, pero a la mayoría Dios los quiere bendecir en todas las áreas. Dios quiere bendecir tu trabajo, la obra de tus manos, que los sueños tuyos se cumplan conforme a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? En estos días una persona, ¿sí?, que había estado recibiendo en cositas así de sencillas. La palabra de Dios dice, por ejemplo, que cuando nosotros somos fieles al Señor, el Señor cumple los anhelos de nuestro corazón. Y es verdad. Esta persona no tenía para sus vacaciones. Yo oro hasta por eso y digo, Señor, provéele a tus hijos para que tengan para sus vacaciones, para que salgan a disfrutar con su familia, ¿sí? Y son anhelos. Y había personas que no tenían para vacaciones y ellos dieron su diezmo fielmente al Señor. Señor, y un día hablamos, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que el diezmo se da creyendo de que Dios puede cumplir los anhelos de nuestro corazón. Y lo dieron, ¿sí? Dieron lo único que tenían, lo dieron en su diezmo. Y mire, el testimonio es que le llegaron más de 2 millones de pesos para poderse ir de vacaciones. Yo veo a un Dios que se interesa hasta en esas cosas pequeñas. Para mí eso es pequeño, para ellos tal vez no, porque uno siempre quiere descansar con su familia, irse a descansar. Hoy estuvimos en Silvia mirando unos hoteles para ver si hacemos un encuentro con Dios por allá. Que vayan y paguen un hotel y que se queden ahí tranquilos y que disfruten de las bendiciones que Dios da. Eso no es pecado, eso es bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces las personas a veces dicen, no, y entonces claro, cuando uno vive siempre al límite, que no le alcanza para nada más, no tiene que decir, ojo, la palabra de Dios dice que Cristo me redimió de la maldición. ¿Y qué consiste la maldición también? Estar al límite, estar demasiado colgado con los compromisos y con las cosas que a uno le toca que cumplir como trabajador, como empresario, como empleado. Yo digo, no, Señor, yo quiero en Cristo Jesús liberarme de este peso, de esta carga, y que se abra una nueva realidad y una nueva historia para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí es donde vemos que esa maldición nosotros tenemos que identificar, y ese ha sido el trabajo de todo este mes. Hemos estado hablando de adoración profética generacional. ¿Por qué? Hemos estado hablando de visión generacional. ¿Por qué? Porque Dios nos está haciendo un escaneo espiritual. ¿Para qué? Para que identifiquemos qué área de nuestras vidas
puede llegar a estar influenciada y que nosotros, con el poder de la sangre, con el poder de la presencia, con el poder de la palabra, rompamos eso y tengamos una nueva historia que glorifique a Dios y que nosotros también podamos entonces cumplir el plan de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miremos unas causas, ¿sí? Miremos unas causas que dice la palabra de Dios. ¿Por qué llega una maldición sobre una familia o una descendencia, sobre su descendencia, sobre sus generaciones? Primero que todo, ahí que ahí ni se ve, Deuteronomio 11. Una de las cosas que Dios estableció, hermanos, es que el que obedece la palabra de Dios es bendecido. Y el que desobedece, lastimosamente cae en maldición. Miremos lo que dice esta palabra. Mire lo que dice él. He aquí yo pongo hoy delante de usted la bendición y qué más. Mire que Dios nos deja elegir. Dios no es un Dios que impone. Eso es lo que yo a veces le digo a todas las personas con las que yo puedo entrar en comunicación, y Dios jamás le va a imponer algo a uno. Él dice, mire, yo le pongo delante de usted la bendición y la maldición. Y a usted le toca que elegir cuál quiere. ¿Me están oyendo? Eso es así de sencillo. O sea, con Dios no va a estar a uno ahí oprimiéndolo o encuellándolo para decir, mire, no, Dios le dice, mire, tengo dos caminos, no más en la historia de la humanidad hay dos caminos, el de la bendición y el de la maldición. Usted verá cuál elige. Y él lo anima a uno, dice, la bendición va a venir sobre ti y sobre tu descendencia si escuchas los mandamientos del Señor nuestro Dios, que yo te prescribo hoy. ¿Cómo viene la bendición? Sencillo. Dice la escritura, si oyes, ahora, lógico, ¿no? Para Dios oír los mandamientos es obedecerlos, ¿no? Ya no, yo los oigo pero no los hago. No, perdió. No es así. Ahí está el Señor cuando dice oír los mandamientos, ¿cierto? Es justamente. Entonces, ¿qué nos toca que forzarnos a los hijos de Dios? En obedecer a Dios, obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, obedecer lo que Él nos está hablando acerca de nuestra vida espiritual, acerca de nuestra vida de familia, acerca de nuestra vida física, lo que Dios nos habla acerca de nuestro trabajo, acerca del llamado que Él nos ha hecho para servirle, obedecer. Y si yo obedezco, yo tengo que caminar tranquilo en esta tierra porque la bendición de Dios me va a acompañar. Desde que sale el sol hasta que se acaba, por la noche, por la mañana, la bendición de Dios estará en nuestra casa y en nuestra familia. Pero también dice la otra palabra. Y la maldición, ¿cómo se opera? ¿Cómo se activa? Si no oyere los mandamientos del Señor tu Dios, y si os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, para Dios es claro, dos caminos. Dice, yo les amo. Yo quisiera que ustedes escogieran el camino de la bendición. Y es sencillo. La obediencia trae bendición. Y la desobediencia activa la maldición. ¿Qué es la maldición? La maldición es una fuerza maligna que persigue a una persona para hacerla fracasar en todas las áreas. Puede ser espiritual, puede ser sentimental, puede ser intelectual, puede ser físicamente, puede ser laboralmente, puede ser financieramente. Tremendo. Y entonces la palabra de Dios nos enseña ahí justamente de que nosotros los hijos de Dios, si queremos tener una relación coherente con Dios, tenemos que caminar en obediencia. Y el Señor dijo, la maldición se activa cuando tú rechazas los mandamientos de Dios y comienzas a apartarte de los mandamientos de Dios hasta que llega un punto donde las personas reconocen solamente dioses ajenos, no al Dios vivo y verdadero, sino otros formatos de dioses. Miremos otro texto.
Mire este otro ejemplo, Segunda de Reyes 5:26. Este es el escenario es Eliseo con un criado que él tiene y él está discipulando a un joven, porque el objetivo en la Biblia siempre ha sido transmitir la unción que Dios le da a uno. Entonces Dios estableció, por ejemplo, Moisés. Moisés le tocó que discipular a Josué y él quería que la bendición, la unción que había en Moisés, entonces se transmitiera a Josué y Josué siguiera adelante los propósitos de Dios. Luego vino en la parte profética Elías. Elías, Dios le mostró que tenía que acompañar a Eliseo. Y entonces Elías comenzó a discipular a Eliseo, comenzó a enseñarle, comenzó a entrenarlo, comenzó a instruirlo hasta el día en que Elías se tuvo que ir, pero le dejó la unción, el poder de Dios para que Eliseo siguiera haciendo milagros aquí en la tierra. A eso se le llama una bendición generacional, una unción que se transmite de generación en generación. Ahora Eliseo tiene el mismo trabajo. En esta escena es Eliseo. El profeta Eliseo, entonces, él también escoge a uno que se llama Jesse. Escoge a Jesse y él dice, lo empieza a instruir, le empieza a formar, lo empieza a entrenar. Y cuando está haciendo eso, resulta que Jesse se le tuerce. Y entonces aquí es donde Eliseo, entramos en este escenario donde dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y mire esta sentencia. Por tanto, la lepra de Naamán, qué horrible. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a quién más. Y a tu descendencia, ¿para cuándo? Para siempre. Imagínense la maldición generacional que hay ahí. Una maldición le está sentenciando a él que una lepra, ¿cierto?, va a venir sobre él. En este caso, literalmente hablando, una enfermedad desastrosa. Una enfermedad que consume la piel, que consume los músculos, que rompe los nervios, que rompe tendones, que va moliendo paulatinamente todo el cuerpo. Y dice la escritura que esa lepra se le va a pegar a él. Y dice la escritura, y a tu descendencia para siempre. A eso es lo que llama también una enfermedad hereditaria, miren. Se transmite de generación en generación. Ahora, la lepra en la Biblia también tiene una representación. La lepra en la Biblia significa justamente una atadura de pecado. Representa una enfermedad espiritual que es peor que la física. Esa sentencia está diciendo, mire, usted va a estar atado al pecado, no se va a poder zafar de él, y cuando tenga sus hijos también heredarán ataduras de pecado que no se van a poder soltar de él, y los hijos de sus hijos también, cuando nazcan, van a estar atados al pecado y no se van a poder soltar de él. Es una sentencia durísima. Dice la escritura que inmediatamente salió de delante de él leproso, dice, blanco como la. Yo siempre tengo temor de Dios, ¿no? Cuando uno habla de esto, porque uno dice, puede ser el hombre más ungido que Dios. Por ejemplo, ahora que vino nuestro pastor Satirio, yo respeto mucho al pastor, el pastor es muy ungido, es un hombre de Dios tremendo, y yo veo la sencillez de él, de venirnos a atender. El pastor atiende congresos de 40,000, 50,000 personas por noche. Y él venir a darnos una conferencia aquí a nosotros que somos 400, que somos poquitos. Yo digo, esa es la humildad de nuestro pastor enseñándonos, ¿sí? Y a tratar de bendecir esta ciudad. Entonces uno se da cuenta que así era Eliseo. Eliseo era un hombre de Dios, hermano. El hombre profetizaba, los milagros ocurrían, Dios lo respaldaba, Dios multiplicaba donde tenía que multiplicar, sanaba, resucitaba.
Tremendo la unción de Eliseo. Y Eliseo estaba buscando en quién dejar esa unción, ¿no? En quién, a quién compartirle, a quién transmitirle esa unción. Y claro, él escogió a Jesse, y dice la palabra de Dios que Dios puso a prueba a este discípulo. Dice la escritura entonces de que Dios permitió de que Eliseo entrara en contacto con un hombre llamado Naamán, el general Naamán, que era sirio. Y dice la escritura que él buscó a Eliseo para que Dios lo sanara. Y Eliseo le dio una orden, ¿cierto? Y en esa orden le dijo, mire, hágame el favor y se va a bañar 7 veces en el río Jordán. Y Naamán se puso bravo y dijo, no, pues el río está hecho nada. Eso es peor que el río Cauca. ¿Sí? Yo que me voy a bañar allá, era un general. No, mándeme a bañar a un buen río. ¿Sí? Mándeme a bañar a un río cristalino, al de 7 colores. Ahorita está de moda ir a conocer el de 7 colores, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Caño Cristales. Buen paseo ese, ¿no? Hice a bañar allá, yo me merezco algo más. Y Naamán no se quería y lo convencieron. Al final fue y se metió en el Jordán 7 veces. Cuando salió, miren, la obediencia trae sanidad. La obediencia trae milagros. Uno se puede poner a alegar con Dios, se puede alegar con el profeta, puede refunfuñar, puede hacer lo que quiera. Pero si usted se obedece, y uno obedece, dice la escritura, él fue y obedeció, y a la 7ª vez que salió sano, su piel como la de un bebé. ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder para sanar así? Yo creo en el poder de Dios para sanar y restaurar así. Entonces Naamán, de gratitud, ¿cierto? Con Eliseo cogió, hermano, una ofrenda. Cogió entonces plata, cogió oro, cogió ovejas, cogió vestidos, y entonces cogió todo eso y le dijo a Eliseo, vea, de gratitud recíbame este cariñito. Uy, unos vestidos, hermano, de alto nivel, ¿no? Todo bien hechecito, oro, plata, una cantidad de recursos, comida. Pero Eliseo vio la intención del corazón de Naamán. Naamán quería era como comprarle el milagro. Y yo digo, los milagros de Dios no se pueden comprar. Otra vez, los milagros de Dios no se pueden comprar. ¿Y sabe qué dijo Eliseo? No me dé nada. Eso lo hizo Dios para su gloria. Quédese usted con sus cosas. Lo único que le pido a usted es que siga a Cristo, siga al Dios de Israel. Eso es lo que verdaderamente vale cuando Dios hace un milagro. Uno puede dar las ofrendas que sea, uno puede dar los recursos que sean gratitud, pero lo que Dios más quiere, más que plata, más que oro, más que un vestido, es que nosotros le entreguemos todo nuestro corazón a Él y que le sigamos fielmente a Él. Eso es lo que a Dios le interesa. ¿Sí? Y entonces el discípulo que estaba viendo eso, Jesse vio eso y dijo, uy, el profeta sí le faltó como, ¿no? Le faltó como discernimiento, le faltó uy, no, pues la bendición de Dios, ¿cómo no la va a coger? Y entonces Jesse dejó que Eliseo se fuera, y entonces Jesse acompañó a Eliseo hasta la casa. Le dijo, ya vengo, voy a hacer una vuelta por ahí, voy a orar y por una persona que está necesitada. Mentira. Cogió Jesse y arrancó, hermano, y persiguió a Naamán y le dijo, mire, espérese, no se lleve eso. Le dijo, no, el profeta cambió de opinión. Así le dijo el bendito ese. Cambió de opinión, hágame el favor y denos eso. Pase y yo se lo llevo, que él está ya esperando eso. Y entonces Naamán dijo, bueno, como yo venía con la intención, y el hombre se cogió todo eso, plata, oro, vestidos, comida, y se lo llevó él. Y dijo Jesse, el vivo bobo, ¿no? Dijo, no, me la gané yo. ¿Qué se va a dar cuenta el profeta? ¿Qué se va a dar cuenta Eliseo? ¿No? No había llegado él con todas esas cosas allá a su aparta estudio cuando Eliseo lo llamó. ¿Y dónde estaba usted? No, yo estaba por allá orando. Le mintió, ¿sí?
Y entonces ahí fue donde le soltó esa palabra a Eliseo, le dijo, mire, usted, el Señor me reveló que usted estaba allá pidiéndole ofrenda al hombre que Dios sanó, pidiéndole que le pagara el milagro, usted estuvo haciendo eso, entonces la lepra que estaba en él se le va a pasar a usted y a su descendencia para siempre. La codicia, hermanos, es un peligro. ¿Qué es la codicia? Es un peligro. ¿Sí? La codicia es un peligro. La codicia, es más, la palabra de Dios nos dice que la raíz de todos los males, no dice ni de algunos siquiera, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿No? Y ahí otra vez siempre nos gusta enseñarle algo a la gente. Mire que no dice la Biblia esto. La raíz de todos los males es el dinero. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice es, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. A eso Dios lo llama codicia. Cuando una persona ama más el dinero, ¿cierto?, que a Dios, que ama más al dinero que a su familia, que ama más al dinero que al ministerio, que ama más el dinero que la obra de Dios. La palabra de Dios dice la codicia. Pregunta, ¿quiénes son más codiciosos? ¿Los ricos o los pobres? A ver, piense un momentico y me dice, ¿quiénes piensan ustedes que pueden entrar en ese terreno peligroso de la codicia, de la avaricia, de amar el dinero? ¿Los ricos o los pobres? Los ricos, los pobres. Ay, levanten la mano los que dicen que son los ricos. Ahora levanten la mano los que dicen que son los pobres. Sí, sí, porque cada uno tiene una opinión, ¿no? Tremendo, ¿no? Porque es llamativo que es llamativo que las personas, cada uno se forma un concepto de quiénes son más las personas más ávaras o más codiciosas, ¿cierto? Pero usted va a encontrar en la viña del Señor que tanto pobres como ricos tienen una tendencia muy semejante que si no se cuidan, comienzan entonces a codiciar. Y encontramos pobres codiciosos y encontramos ricos codiciosos. Los encontramos. Así como encontramos pobres generosos, encontramos ricos generosos. Los encontramos en ambos bandos, en ambos grupos uno los ve. Una de las cosas lindas que mamá me enseñó siempre es eso. Recuerdo que el terremoto aquí de Popayán, ¿quiénes estaban en Popayán en ese terremoto? Uy, qué horrible eso, ¿no? Año 83. Yo tenía 11 años. Ya hicieron cuentas. Tenía 11 años y ese terremoto, una cosa terrible es, ¿no? Eso rugía la tierra, eso parecía que se iba a salir un monstruo. Eso era horrible y uno no sabía dónde pararse, ¿no? Entonces todo el mundo trataba de resguardarse y se cayeron muchas casas, hubo mucho damnificado. Y en la parte de atrás donde nosotros vivíamos se hizo una invasión. Eso antes era un maizal. Eso era más rico ir a ese maizal. Iba uno con los amigos, no era maizal nuestro, ¿no? Esa era una travesura de muchacho. Entonces uno iba a robar maíz y a traer esas mazorcas para asarlas. Cuando un momento u otro la gente damnificada comenzó a echarle machete a eso y invadieron la finca. Y mamá nos enseñaba algo. Nosotros no éramos los más ricos, pero mi mamá le llegaba, en ese entonces era lindo porque la gente mercaba era de abultos. ¿Sí? La gente mercaba era de abultos, la gente llegara con un bulto de arroz, bulto de azúcar, llegaba el bulto de plátano, todo era de abultos. Y a nosotros nos llevaban, más que todo a los hombres nos llevaban a nosotros a cargar
y a ir a escoger los plátanos, porque también lo llevaban a uno a escoger el plátano en la finca. Uno iba y le decía al dueño de la finca, vaya y escoja el plátano, y unos racimos así, grandotes. ¿Cuánto vale? No, eso era una cosa linda. Mi mamá lo primero que llegaba a hacer a la casa era partir lo que ellos tenían. Cojaban las cositas, esas manos de plátano, cogía libritas de arroz y repartía como 3 mercaditos y se iba ella sola a la invasión. Y ella nos decía, de lo que usted tiene, usted siempre tiene que darle a los necesitados. Y ella no era creyente todavía, no era creyente. Y esa era la enseñanza siempre. Miren, ¿y sabe por qué? Porque un día yo recuerdo que quedó faltando, ¿no? Claro, mi mamá comenzó a descompletar y claro, como a este día, ¿no? Hoy estamos ¿a qué? 30 ya. Al 30 de agosto, cuando usted da, parece que quedó faltando esa librita de arroz. Entonces, claro, ¿quién comienza a reclamar? Los hijos. Y yo recuerdo que un día se le ocurrió a uno de la casa reclamar. ¿Sí ve, mamá? Usted va y regala la comida y se está terminando el mes y ya no hay que comer. Ay, hermano, eso era pecado decir eso. En ese entonces, hermano, lo dejaban sin dientes a uno. No. Y entonces, ¿sabe qué dice mamá? Mamá muy sabia decía, hijos, yo esto que hago con esa gente es para que el día en que ustedes crezcan jamás les haga falta a ustedes. Y si les llega a hacer falta, Dios, decía ella, va a usar a otros para bendecirlos. Yo no me olvido de esas palabras. Y siempre que empezamos a progresar, y siempre que veía un progreso, la primera que sacaba, la primera que tomaba la iniciativa era, Dios nos bendijo, saquemos esto. Sacaba ropa, sacaba zapatos, sacaba comida, y todo era para ayudar ¿a quién? A los necesitados. Y todos quedamos con esa muestra en nuestro corazón. Eso fue un valor muy grande en nuestra familia. Entonces, nosotros de ahí, la casa, todos practicamos eso cuando vemos a los necesitados. ¿Y sabe qué es lo lindo? Dos cosas. La palabra dice que cuando usted da al pobre, presta a Dios. Entonces es buenísimo hacerle un préstamo al Señor. Entonces uno coge y le dice, yo le voy a dar a los pobres esto. Y entonces, ¿sabe qué está haciendo? El Señor está tomando nota. Uy, este me prestó ahí. Y hermano, y cuando el Señor paga, paga bien, ¿o yo? Paga bien. Dos, tan importante que es dar para que la codicia, oído a esto, no entre en nuestro corazón y en nuestra familia. Esto nos libra de la maldición de la codicia. El dar rompe en nosotros el ciclo. Es más, cuando nosotros nos esforzamos en el dar a Dios, o dar a la iglesia, o dar en los diferentes ambientes, ¿sabe lo que está pasando? La codicia la tenemos a kilómetros de nosotros y de nuestra familia. Es el espíritu contrario. Pero cuando una persona es codiciosa y deja entrar, entonces quiere robar, quiere entonces hacer trampa, quiere entonces ser ventajoso, quiere entonces comenzar a mirar cómo saca provecho. Y Dios también dice, ¿sí?, que lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. La palabra de Dios. Entonces, ese tipo de maldición, imagínense, Jesse, en vez de cargar una unción triple que le venía sobre él, lo que cargó sobre él fue una maldición de lepra para él y su descendencia. Qué cambio tan horroroso, qué cambio tan horrible, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos de cuidar bien nuestro corazón según lo que dice la palabra de Dios. Mire este otro texto que es muy conocido de nosotros, lo hemos trabajado y hasta Dios le dio esa canción a Jota tan bonita, ¿no? Que justamente habla de los hijos de Eli y habla de Samuel. Porque ahí está hablando, comparando dos generaciones. Una generación, ¿cierto?, que no valoró lo de Dios, que rechazó lo de Dios, y una generación que dijo, yo me voy por el camino de Dios y yo quiero que Dios me guíe y que Dios bendiga mi vida, mi familia y el resto de lo que yo hago.
Dice la escritura así, mire esta escena. Y vino un varón de Dios a Elí. Elí era el sumo sacerdote de aquel entonces. Y le dijo así, así ha dicho el Señor. Mire la advertencia tan fuerte. Primero, el Señor le da una explicación de que Dios lo había escogido para bendecirlo a él y a sus generaciones. Dice, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Mire que Dios es un Dios hermoso, maravilloso. Dios le dice, yo te saqué de la esclavitud, saqué a tu descendencia, a tu ascendencia, saqué a tu papá, te saqué a los saqué de la esclavitud, los liberé de Egipto, luego los introduje ahí en la tierra que fluye leche y miel. Y dice, y cuando Israel, ¿se acuerda que Israel eran 12 tribus? Dice, y de esas 12 tribus escogí una, y era la de tu papá. ¿Para qué? Para que tu familia, tu descendencia, me sirviera a mí. Te escogí como sacerdote. Y dice, para que me ofrecieras, para que tuvieras acceso a mi gloria, para que estuvieras en contacto, para yo poder bendecir al pueblo. Y dice, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Tú eras el que administrabas todo. Tremendo ese cargo. Y mire lo que dice. Ahora viene el reclamo del Señor. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? ¿Por qué habéis pisoteado? ¿Por qué no valoraste? ¿Por qué habéis pisoteado, hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y oído a esto, esta es la causa de la maldición. Dice, y has honrado a tus hijos más que a mí. Tremendo que el Señor le diga eso a alguien. Has honrado a tus hijos más que a mí. Que se clave eso a nosotros los que somos padres. Has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa frase? A ver si el Espíritu de Dios nos lo revela. ¿Sí? Bueno, dejó hacer los hijos lo que bien le pareciera en contra de Dios. Por ejemplo, idolatrar a los hijos. También se puede interpretar y aplicar ahí mire, una de las grandes cosas que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón es que nosotros tenemos que amar a nuestros hijos, pero no idolatrarlos. ¿Qué es idolatrar a los hijos? Por eso hay una de las cosas que tienen que hacer los papás. ¿Sabe qué tienen que hacer? Ustedes no sigan diciendo, mis hijos son lo máximo, es lo que yo más amo y más adoro en este mundo. Esa es una frase que trae una atadura seria. Lo que yo más adoro en este mundo son mis hijos. Eso es una frase que aunque usted la esté diciendo con buena intención, se está atando a algo que a Dios no le agrada. ¿Sí? Y oído, otra aplicación. Bueno, vamos dos aplicaciones. Una, de dejar hacer los hijos lo que bien les parezca, de que deshonren a Dios y no decirles nada. Dos, idolatrar a los hijos. Tres, otra aplicación de ese texto. Es porque los hijos, dígame, yo solo trabajo por mis hijos. Mire esa frase. Y nosotros tradicionalmente decimos eso a boca llena. Yo me esfuerzo, yo me levanto cada mañana, yo me acuesto a medianoche por mis hijos. Está colocando a sus hijos por encima de quién? De Dios. Diferente es que usted diga, yo me levanto cada mañana
y cada mañana yo lo hago por Dios y que Dios me dé a mí la fuerza para bendecir a mi familia. Ahí ya la cosa cambia. Ahí la cosa cambia. Son frasecitas, hermano, que tienen veneno. ¿Tienen qué? Tienen cierto nivel de veneno. ¿Por qué? Porque escúchame esto. Una de las cosas que yo estoy viendo mucho en las familias de hoy en día es que los papás se están dejando mandar de los hijos. Lo que yo mejor le puedo dar a mis hijos es el estudio. Y eso no es cierto. Lo mejor que uno le puede dar a los hijos es la fe en Cristo. Eso es lo mejor que lo que podemos darle a nuestros hijos. Pastor, estoy aterrado, que es que no puedo darle esta carrera a mi hija. En estos días estaba atendiendo a alguien, pastor, mi hija quiere entrar a medicina, quiere entrar a esto, y si no se le cumple el sueño, digo, no, usted tiene que interesarse primero que su fe en Dios sea fuerte. Y si no entra a la universidad, que entre en el cielo, que es más importante. Dígame en algo. Claro que sí. Que Dios es bueno. Y cuando ya tiene su fe clara, va a ver que Dios abre las puertas de lo demás. Dios abre las puertas de lo demás. Pero entonces, ¿qué decimos? Cuando nosotros estamos viendo esta causa que es delicada, cuando los hijos comienzan a mandar a los padres, entonces se cambian los roles del diseño de Dios. Y cuando se cambian los roles, entonces todo se desordena. Y ahí es donde entra, ¿qué pasa? Dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Respetas más a tus hijos que a mí. Valoras más a tus hijos que a mí. ¿Sí? Tremenda esa palabra. Yo siempre la he tenido en temor de Dios y revisarla, ¿cierto? Y siempre estar entregando a mis hijos. Entonces uno encuentra, por ejemplo, padres, ¿cierto? Que hay veces los hijos, hermano, tienen temporadas así medio, ¿cierto? Medio rebeldes. Y entonces si los hijos se van de la iglesia, los papás también se salen de la iglesia. Ay, es que mi hijo no va. Es que mi hijo se salió. Un papá que está honrando a Dios dice, yo sigo a Cristo. Yo sigo a Cristo. Mis hijos puede ser que tengan un paréntesis, puede ser que se quieren ir a estropear en el mundo, bueno, que vayan a golpear. Pero yo adoro a Cristo, sirvo a Cristo, honro a Cristo, y por ellos yo no me voy a salir de sus caminos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que responder de su salvación, y Dios me dio la salvación a mí personal, y yo voy a orar por ellos para que vuelvan, pero yo no voy a dejar al Señor por mis hijos. Dígame en algo. Y eso es serio. Eso es serio. ¿Y sabe qué he visto yo? Lo más lindo, que he visto que padres que jamás dejaron al Señor han vuelto a ver a sus hijos volver al Señor. Eso lo he visto Dios, porque Dios honra a los que le honran. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Sigamos leyendo. Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: mire qué tremendo. Esto es cambiar una bendición por una maldición, o sea, todo lo contrario. Porque él dice, yo había dicho, el Señor había dicho ya así, se había propuesto hacerlo así con esa familia. Yo había dicho que tu casa, tu familia, la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Eso era una bendición. La promesa de Dios para esa casa es que él y toda su familia iban a estar delante de Dios. Dice la Escritura, mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos ¿en qué? En poco. Tremendo, ¿no? Hay veces la gente piensa que, porque la gente viene y dice, ay no, Dios no es como los hombres. No hay un dicho por ahí que dice que, mire, Dios valora al que lo valora, y Dios también desecha al que lo desecha. O sea, Dios también, sí, paga con la misma moneda.
O sea, Dios no se pone tampoco con cuentos que ay, no, yo puedo rechazar a Dios, yo puedo darle la espalda a Dios, yo puedo no valorar a Dios, entonces Él me va, no, Él dice, ah, listo, así son las cosas, entonces espérese y verá. Mire lo que dice ahí, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Versículo 31 que dice, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo. Miren las maldiciones. Cortaré tu brazo significa debilidad de fuerza. Y el brazo de tu casa, de modo que no haya anciano en tu casa. Primero la maldición, ¿qué consistía? Muerte prematura. No iban a haber ancianos. La gente no iba a llegar a ser abuelo. Qué lindo ser abuelo. Yo hay veces cuando veo ya los hermanos que están siendo abuelos, qué maravilla es verlos así con sus nietos. Una bendición tener vida para ver sus nietos. ¿Sabe qué es la sentencia? Se van a morir temprano, dice Dios ahí. Dice, no habrá anciano en tu casa. ¿Cuál era otra? Verás tu casa humillada. Mientras Dios colma de bienes a Israel. Qué terrible. Qué terrible esa maldición. Dice, tu casa va a ser humillada, va a ser avergonzada, va a caer en la ruina. Y lo más terrible es que tú vas a estar viendo cómo Dios colma de bienes al resto del pueblo. Uf. Uy, hermanos, yo estoy escuchando una sentencia esa. Yo hace rato me había tirado yo a postrarme. Yo decía, ay, Señor, perdóname, haz algo. Y el tipo yendo semejante discurso y no se mosqueaba. Uno necesita estar muy raro, ¿no? Dice la palabra de Dios. Y en ningún tiempo le repite eso. Habrá anciano en tu casa. Nadie va a tener la larga vida. Nadie va a tener longevidad. Tremendo. Mire lo que sigue diciendo. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos. En otras palabras, el que no se muera, lo único que te va a producir es lágrimas. ¿Sí? ¿Le parece brava eso? El que no se muera, lo único que te va a hacer es llorar, te va a consumir de lágrimas. Qué horrible tener hijos para llorar nomás. ¿Cuántos dicen? Uy, mire lo que dice, va a consumir y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. O sea, en su momento más fuerte, de mayor vigor, ¡pum! Algo les va a llegar. A eso es que se le llama una maldición, mire, de familia, una maldición generacional que opera, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra? Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, en este caso los que él tenía, Ovni y Finet, ambos morirán en un día. Qué horrible, ¿sí? Son cosas, sentencias fuertes. Pero yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón, a mi alma. Yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido. ¿Cuántos días? Ah, yo le digo al Señor, yo quiero caminar delante de Dios ungido. ¿Cuántos días? Todos los días quiero estar ungido. ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? ¿Sí? Para ir cerrando. Que nosotros como hijos de Dios tenemos que apropiarnos de lo que hizo Cristo por nosotros. Cristo nos redimió de toda maldición. ¿Sí? Y cuando el Señor quita de nosotros toda maldición, el propósito es darnos su bendición. ¿Darnos qué? Su bendición. ¿Por qué? Porque Él cuando nos ve a nosotros, nos ve también, ve a nuestra familia, ve a nuestros hijos, ve a los hijos de nuestros hijos. Entonces, si yo quiero ser bendecido, yo tengo que tomar en serio la obediencia a Dios. Si yo quiero ser bendecido, yo tengo que tomar en serio que no puedo amar el dinero. Si yo quiero ser bendecido, entonces yo tengo que colocar en el lugar adecuado a mi familia. Amo a mi familia, pero primero es Dios. Así hemos vivido en nuestra casa. Mi mamá, otra vez, el ejemplo fue que un día ya conoció de Cristo, ¿sí? Conoció de Cristo y llegó un momento donde nosotros ninguno queríamos seguir al Señor, ni yo. No, mamá, vaya usted, usted necesita porque usted sufrió mucho, usted necesita de Dios.
Ay, Dios mío, no será bruto. ¿Sí? Bruto, uno es bruto. Yo le decía eso a mi mamá. Y mi mamá decía, estoy orando por usted. Estoy orando por usted. Estoy. Y un día, sí, entonces se le propuso a mi mamá que dejara al Señor. ¡Ja! Mamá, deje ya eso, no deje de estar yendo a esa iglesia, lavándole la cabeza ya a usted y todo ese pastor aprovechado. Imagínese, yo no sabía que iba a ser pastor. Dios me ha hecho tragarme las palabras, porque yo no sabía, yo ni me pasaba por la cabeza que Dios tenía ese plan conmigo. Yo le decía, no vaya de donde el pastor es un vividor, le decía yo. Ese pastor es un mentiroso, engaña a la gente. Yo le decía así. Y mi mamá decía, cambio esas palabras de maldición y yo te declaro siervo de Dios, me decía. Y yo, ese demonio que tenía yo por dentro me sacudía. No me diga eso, no me diga eso. A mí el que me da el pan, a mí el que me da el vestido es mi carrera. Así le decía yo a mi mamá. Mi carrera es mi Dios. ¡Qué bruto! Yo le decía así a mi mamá. Mi carrera es mi Dios, es lo que me da de comer, es lo que me da para salir, es lo que me da para festear, le decía. Y yo ni me imaginaba, hermano, que Dios estaba ahí. Qué pena, hermano. Pero ¿sabe? Dios es misericordioso. Entonces, ¿qué hacer con esto? Nosotros tenemos que colocar en el lugar adecuado nuestra familia, decir, primero siempre es Dios. Por encima de nuestra familia la amamos, pero primero es Dios. Él es el que merece toda la honra de nosotros, toda la adoración de nosotros, todo nuestro respeto. Primero Dios. Amén. Finalmente quiero darle un procedimiento. ¿Cuál es el proceso para cambiar la maldición generacional por bendición? Solamente para que usted lo tenga en cuenta y usted lo practique. Primero que todo, hay que confesar el pecado. Hay que pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname. Si Dios nos está hablando esto es por algo. Yo recuerdo que el pastor Satirio se agarró a hablar del orgullo. Él habló una charla sobre Saúl y la manera como él se enorgullece. Y estábamos, ¿no? Me entró un temor de Dios. Yo terminé postrado de rodillas. Yo dije, no, cuando Dios habla algo es por algo. Dios no habla por hablar. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces lo primero que hay que confesar, el pecado. Esa es una de las formas de cambiar la maldición por bendición. Señor, perdóname si tú has visto desobediencia a tu palabra. Perdóname, Señor, si tú has visto la codicia en mi corazón. Perdóname, Señor, si has visto que el amor del dinero me está ganando la batalla. Perdóname, Señor, si estoy honrando más a mi familia que a ti, Señor. Y ese pedir perdón, esa confesión, ya en el trono de Dios, hermano, están diciendo, maldición, coge Dios, la ata, la reprende y la cambia por bendición sobre nosotros. Segundo, hay que limpiar y romper la maldición. Después de confesar el pecado, hay que entonces limpiar nuestra línea sanguínea en oración. Cuando estuvimos en ayuno y lo hicimos. Señor, limpia hasta nuestra 10ª generación. Por ejemplo, usted no sabe qué hicieron sus tatarabuelos. Nosotros no sabemos qué hicieron ellos. ¿Qué tal que ellos hayan practicado la brujería, el ocultismo, el satanismo y que hayan dedicado sus generaciones al ocultismo? Y nosotros sin saber venimos aquí a la tierra y cargamos con semejante, sí, opresión. Entonces uno dice, Señor, hasta la 10ª generación limpiamos nuestra línea sanguínea y además de eso, Señor, rompemos toda maldición generacional en nosotros y en nuestra descendencia en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, hay que hacer y aprender a hacer la guerra espiritual que he estado insistiendo
de que nosotros como creyentes necesitamos hacer guerra espiritual. ¿Qué es hacer guerra espiritual? Yo tengo que tomar la autoridad que hay en el nombre de Jesús y echar fuera los demonios que operan en contra de mi vida y que quieren traer justamente ese fracaso en mi vida espiritual. Hay veces las personas dicen: hey, pastor, usted se siente en bendición en la presencia de Dios, pero a mí me toca que batallar para llegar a la presencia y disfrutar de la gloria de Dios. No es algo sencillo, hay que batallar, me toca que pararme y decirle: diablo, te ato, te reprendo, déjame sentir la presencia de Dios, déjame disfrutar de la gloria de Dios. Te echo fuera Satanás, esa sequedad, esa dureza que quieres traer en mi corazón, lo echo fuera, Satanás, porque yo sé que es el diablo que endurece el corazón del creyente. Dígame en algo. Entonces yo hago batalla, y después que ya hago batalla, siento que mi corazón se va enterneciendo y siento la presencia de Dios que verdaderamente viene para traerme refrigerio, para traerme nueva fuerza, una nueva fe. ¿Sí? Hay que hacer la guerra espiritual. Y luego, finalmente, hay que reemplazar esa maldición por la bendición de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender que hay que desatar las bendiciones que tenemos en Cristo. En Cristo usted y yo tenemos bendiciones de Dios. Y tenemos que aprender a orarlas, a establecerlas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro espíritu. Yo le digo: Señor, tengo hambre y sed de Dios. Eso es una bendición, porque el que no tiene hambre, el que no tiene sed, no busca a Dios. Digo: Señor, tengo hambre y sed. Declaro que tengo hambre y sed. Declaro que mi familia tiene hambre y sed, que la iglesia tiene hambre y sed. Rompo esa maldición, ¿sí? De sentirse suficiente uno mismo. Necesitamos depender de Dios. Y así podemos decir, desatar las bendiciones que tenemos en Cristo y establecer las promesas de Dios. Las promesas que Dios ha hecho a nosotros y a nuestras generaciones. Por eso es importante aprender las promesas. Por eso es bueno tener la Biblia. Por eso es bueno uno revisar la Biblia y decir: esas promesas que están hablando de la iglesia, ¿dónde están? A ver, yo quiero leerlas y quiero orarlas para mí y quiero orarlas para mis hijos. Porque las promesas de Dios son las que Dios cumple. Dígame en algo. Son esas las que Dios cumple. Por eso todo creyente que verdaderamente esté estableciendo su bendición, aprende las promesas y también las declara sobre su vida y sobre su familia, para que ellos puedan disfrutar plenamente. Coloquémonos en pie y vamos a hacer la oración. Este ha sido el trabajo de este mes. Es un trabajo más espiritual. Hablar de esto, de romper esto y de poder ver la bendición de Dios más en nuestra casa, en nuestra familia. Voy a pedirle el favor de que me acompañe en oración. No me deje orando solo. Sí, porque yo hay veces estoy orando y siento que ustedes no están orando, y eso me preocupa, porque usted ora a Dios para que Dios le responda a usted. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Entonces usted aprende a orar, usted también ora, y usted va a recibir entonces esta obra de Dios, la va a recibir en su vida y en su familia. Entonces, acompáñeme en la oración que vamos a hacer, que tiene el respaldo del poder de Dios y de su palabra. Padre celestial, te damos gracias en esta noche una vez más por hablarnos, Señor, por enseñarnos tu palabra. Señor, tan importante lo que hizo Cristo por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de toda maldición que está ahí, Señor, redactada en la ley de Dios. Cristo, gracias, Cristo bendito. Gracias porque nos rescataste y nos liberaste de la maldición de esas fuerzas malignas que vienen, Señor, a operar el fracaso. Tú nos liberaste, Señor, de ella, pero también tu palabra dice que Cristo
Señor, nos hizo herederos de la bendición. Somos herederos de bendición. Mi vida es heredera de la bendición de Dios en Cristo. Mi familia, mis hijos, mi descendencia son herederos de la bendición. Por eso, Señor, hoy venimos creyendo tu palabra. Queremos venir a pedirte perdón, Señor, pedirte que tengas misericordia sobre nuestros antepasados y sobre nosotros. Y hoy confesamos, Señor, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Confesamos nuestros pecados delante de ti hasta 10 generaciones antes que la mía. Señor, hoy te pedimos perdón porque hemos pecado contra ti, andando en oposición a ti. Hemos desobedecido tu palabra. Las generaciones antes de nosotros desobedecieron tu palabra. Señor, y te pedimos perdón porque tú eres el Dios de Israel, el único y el verdadero Dios. Hemos pecado y hemos hecho lo malo. Hemos cometido pecados, Señor, que se han venido repitiendo en nuestra casa, en nuestra familia. El pecado de la infidelidad, el pecado, Señor, de la violencia, el pecado de la injusticia, el pecado de la corrupción. Señor, todos los pecados que se han convertido en ataduras, te pedimos perdón, Señor, por ello. Hemos pecado contra los mandamientos, contra tus leyes. Señor, perdónanos hasta 10 generaciones antes de nosotros porque hemos ido tras dioses falsos, ofrendándoles, sirviéndoles, adorándoles. Perdona, Señor, toda nuestra generación antes de nosotros que adoraron ídolos. Todos, Señor, sin excepción, hemos sido rebeldes, desobedientes, incrédulos. Perdónanos en el nombre de Jesús, Señor, por todo y cada una de las maldiciones que han estado escritas en el libro por el hecho de desobedecerte. Perdónanos en nombre mío, dígalo, y de mis ancestros. Suplico tu perdón por todo pecado de rebeldía contra ti, por haber dado derecho y autoridad a Satanás de tomar nuestra línea sanguínea. Te pedimos perdón, Señor, y hoy te pedimos que nos limpies completamente con la sangre de Jesucristo. Límpianos de todo mal. No apartes de nosotros tu misericordia. Aparta de nosotros las maldiciones que llegaron a causa de los pecados míos, de mis antepasados. Señor, te lo pedimos en este día. Toda maldición del juicio divina sea quitada de nosotros, de nuestra descendencia, Señor. Digan el nombre de Jesús, renunciamos a toda maldición generacional en nuestra vida y en nuestra descendencia. Dice, renunciamos a toda atadura, a toda ligadura, a los derechos sobre mi vida y mi descendencia en el nombre de Jesucristo. Digan esta hora, Señor, limpia nuestra línea sanguínea. Por tu Espíritu Santo, diga que tu Espíritu Santo desaloje todo vicio, toda inmundicia, toda rebeldía, todo egoísmo, toda codicia, todo amor al dinero. Señor, que el Espíritu Santo desaloje de nuestra línea sanguínea toda conducta, todo pecado, toda necedad, toda desobediencia a Dios, toda soberbia. Señor, que tu Espíritu Santo desaloje de nuestra línea sanguínea todo ello y que venga a llenar con su presencia nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra familia y nuestras generaciones. Digan el nombre de Jesucristo, te pedimos, Señor, que rompas, quebranta y arranca y destruye de nosotros, de nuestra familia, de la iglesia, de nuestras generaciones, todas las maldiciones que nos llegaron por desobediencia a tu palabra, que nos llegaron por la codicia, que nos llegaron por honrar más la familia que a Dios, que nos llegaron por confiar más en el hombre que en Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú ordenando que toda maldición se rompa, se seque, quede sin poder en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, y yo mismo diga por la fe,
En el nombre de Jesús, diga: arranco, destruyo y deshago la autoridad y el derecho que se le había dado al enemigo en el nombre de Jesús. En esta hora, diga: reprendo a todo espíritu maligno que haya operado a través de estas maldiciones, todo espíritu satánico, todo espíritu de influencia de pecado del mundo que quiera mantener su autoridad y gobierno en mis generaciones. Diga en esta hora: lo ato y lo reprendo. Todo espíritu de confusión, de desviación de la verdad, de mentira, de engaño, de falsedad, de ceguera, sordera espiritual, de dureza de corazón, de orgullo, de altivez, de vanagloria, de rebeldía, de divisiones, de pleitos, de odio, de amargura, de falta de perdón, de falta de amor, de hipocresía. Diga: en el nombre de Jesús los reprendo y los echo fuera de mi vida, fuera de mi familia, fuera de mis generaciones. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Digan: en el nombre de Jesús de Nazaret, ato y reprendo toda fuerza maligna de adulterio, de fornicación, de infidelidad, de miseria, de pobreza, de ruina, de mezquindad, de avaricia, de codicia, de ambición. Diga: y en el nombre de Jesús lo echo fuera de mi casa, fuera de mi familia, fuera de mi línea sanguínea, fuera de mi descendencia. En el nombre de Jesús. Digan esta noche: desato el reino de Dios sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis generaciones. Diga: desato todo lo que Cristo ganó en la cruz para mi vida, para mi familia y mis generaciones. Desato en el nombre de Jesús el derramamiento del Espíritu Santo, espíritu de gracia, espíritu de perdón. Desato restauración, desato crecimiento, desarrollo, madurez sobre mi vida, mi familia, sobre mi descendencia. Desato hambre y sed de Dios. Desato el ánimo diligente y continuo de adorar y servir a Dios. Desato en el nombre de Jesús el denuedo, el valor, la constancia para seguir a Cristo. En el nombre de Jesús, diga: desato santidad, temor de Dios. Desato prosperidad, abundancia en todas las cosas. Desato generosidad en el nombre de Jesús. Diga: bendigo en mi vida, bendigo mi familia y mis generaciones. Diga: establezco las promesas de Dios, las que Dios me ha hablado, las que me está hablando y me hablará. Diga: yo declaro que sus promesas se cumplen en mí, se cumplen en mi familia, se cumplen en mis hijos, se cumplen en mis generaciones. En el nombre de Jesús. Diga: Señor, lo creo así en esta noche. Una vez más, te doy gracias. Te doy gracias, dígale: Señor, porque tu palabra promete, amado Dios, que todo lo que pedimos en oración creyendo, lo recibimos. En el nombre de Jesús. Diga ahí donde usted está: recibo en el nombre de Jesús la bendición en Cristo Jesús sobre mi espíritu, sobre mi alma, sobre mi mente, sobre mi cuerpo. Diga: recibo la bendición de Dios sobre la obra de mis manos, sobre mi trabajo, sobre mi llamado, sobre el negocio, la empresa que Dios me ha dado. Diga: recibo la bendición de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígale: Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres el que cambia toda la maldición que nos persiguió por bendiciones. Dígale: Señor, te damos gracias porque tu bendición y tu misericordia nos seguirán todos los días. Diga conmigo: todos los días de nuestras vidas, y en la casa del Señor moraremos para siempre. Diga en el nombre de Jesús: gracias. Y dele un aplauso al Señor en esta noche. Amén.